Estimados alumnos, bienvenidos a esta clase tutorial online acerca del tema de delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos. Vamos a empezar a definir en primer lugar qué es la cognición. La cognición comprende la memoria, el lenguaje, la orientación, el juicio, la gestión de las relaciones interpersonales, las realizaciones de acciones, la praxis y la realización de problemas. Los trastornos cognitivos reflejan la desorganización de uno o más de los anteriores dominios y asimismo se complican frecuentemente con síntomas conductuales. Los trastornos cognitivos ejemplifican el límite difuso entre la neurología, la medicina y la psiquiatría, puesto que los trastornos médicos o neurológicos suelen introducir trastornos cognitivos y estos a su vez se asocian a síntomas conductuales. Puede aducirse que a todos los trastornos psiquiátricos, los trastornos cognitivos son los que mejor demuestran cómo las lesiones biológicas redundan en sintomatología conductual. Es por eso muy importante evaluar cuidadosamente la anamnesis y el contexto de presentación de dichos trastornos antes de establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento. En el momento vamos a revisar tres grupos de trastornos: el delirium, demencia y trastornos amnésicos. Se caracterizan porque los síntomas principales comunes de todos los trastornos es el deterioro de la cognición, como en la memoria, el lenguaje o la atención, aunque en el DSM-4-TR reconoce que otros trastornos psiquiátricos pueden presentar cierto grado de deterioro cognitivo como síntoma. Este deterioro es el síntoma cardinal en el delirium, la demencia y los trastornos amnésicos. Anteriormente, estos trastornos se clasificaban en la categoría de trastornos mentales orgánicos o trastornos cerebrales orgánicos. Estos trastornos tenían tradicionalmente una causa patológica identificable, como un tumor cerebral, enfermedad cerebrovascular o intoxicación por sustancias. Los trastornos cerebrales sin una base orgánica generalmente aceptada, por ejemplo la depresión, se denominaban trastornos funcionales. Esta distinción decimonónica y anticuada entre trastornos orgánicos y funcionales ha quedado obsoleta y se ha suprimido de la nomenclatura. Todos los trastornos psiquiátricos tienen un componente orgánico, es decir, biológico o químico. Gracias a esta reconsideración, se ha determinado que el concepto de trastornos funcionales es equívoco y el término funcional y su antónimo histórico orgánico no se emplean en el DSM-4-TR. Clasificación. Para cada uno de los tres grupos principales, como el delirium, demencia y trastornos amnésicos, se describen subcategorías basadas en la etiología que se definen y resumen a continuación. Tenemos para el delirium, conocido anteriormente también como síndrome confusional agudo, se distingue por confusión y cambios en la cognición que aparecen en un breve periodo de tiempo. Son 4 subcategorías basadas en diversas causas. 1. Por trastorno médico general, por ejemplo, infección. 2. Inducido por sustancias, por ejemplo, la cocaína, opiáceos, fenilciclidina. 3. Por múltiples causas, por ejemplo, traumatismo craneal y nefropatía. Y 4. Un delirium no especificado, por ejemplo, el provocado por la privación del sueño. Para demencia, la demencia se caracteriza por un deterioro grave de la memoria, el juicio, la orientación y la cognición.
Las 6 subcategorías son: 1. La demencia de tipo Alzheimer, que habitualmente aparece en individuos mayores de 65 años y se manifiesta por desorientación intelectual progresiva y demencia, alucinaciones o depresión. 2. Demencia vascular, causada por trombosis o hemorragia. 3. Causada por otros trastornos médicos, por ejemplo, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, traumatismo craneal, enfermedad de Pick, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, causada por virus transmisible de crecimiento lento, inducida por sustancias, causada por tóxicos o fármacos, por ejemplo, gasolina, atropina. Y 5. De etiologías múltiples. Y la 6 no especificada, donde se desconoce la causa. Los trastornos amnésicos se caracterizan por el deterioro de la memoria y la tendencia a los olvidos. Las 3 subcategorías son: el causada por un trastorno médico, por ejemplo la hipoxia; el causado por tóxicos o fármacos, por ejemplo la marihuana, el diazepam; y el no especificado. A los cuadros anteriormente descritos también se suma el trastorno cognitivo no especificado, que es una categoría que permite el diagnóstico de un trastorno cognitivo que no cumple los criterios de delirium, de demencia o de trastornos amnésicos. La causa de estos síndromes presumiblemente es un trastorno médico general específico, un agente farmacológicamente activo o posiblemente ambos. Hay que empezar todo este proceso a entender las partes básicas de la evaluación clínica. Durante la anamnesis, como médicos, intentaremos averiguar el momento en que se inició la enfermedad, el inicio de los problemas cognitivos sutiles, de los síntomas fluctuantes y los procesos patológicos progresivos pueden discernirse efectivamente. El clínico obtendrá una descripción pormenorizada de los cambios de la rutina cotidiana del paciente en cuanto a factores como el cuidado personal, las responsabilidades profesionales y los hábitos laborales, la preparación de comidas, las compras y el apoyo personal, las interacciones con amigos, los pasatiempos y deportes, el interés por la lectura, las actividades religiosas, sociales y recreativas, así como la capacidad para mantener los asuntos financieros propios. El conocimiento de la vida anterior del paciente proporciona una valiosa fuente de datos iniciales referentes a los cambios funcionales como la atención y la concentración, además de las capacidades intelectuales, la personalidad, las habilidades motoras y el estado de ánimo y la percepción. El explorador deberá identificar los objetivos particulares que el paciente considera más importantes o esenciales para su estilo de vida e intentará discernir el modo en que el trastorno clínico emergente ha repercutido sobre estos objetivos. Este método ofrece la oportunidad de valorar tanto el impacto de la enfermedad como el estado basal específico del paciente para hacer un control y seguimiento de los efectos de futuros tratamientos. La exploración del estado mental es muy importante, pues tras obtener una anamnesis completa, el principal instrumento del facultativo es la evaluación del estado mental del paciente. Como sucede en la exploración física, la exploración del estado mental es un medio de evaluar las funciones y capacidades, de permitir una definición de los puntos fuertes y débiles personales. Es una evaluación repetible y estructurada de los síntomas y signos que favorecen la comunicación efectiva entre los clínicos. Establece la base de una futura comparación esencial para documentar la efectividad terapéutica y permite establecer comparaciones entre pacientes diferentes con una generalización de las observaciones de un paciente a otro. Se presentan los componentes de una exploración
neuropsiquiátrica integral del estado mental. Es importantísimo valorar la cognición. Al valorar las funciones cognitivas, el clínico evaluará la memoria, las capacidades visoespaciales y constructivas, así como las capacidades de lectura, escritura y matemáticas. También resulta valiosa la evaluación de la capacidad de abstracción, aunque el rendimiento de un paciente en tareas como la interpretación de refranes en ocasiones puede ser un test proyectivo útil a la cabecera del paciente. Su interpretación específica puede ser el resultado de varios factores, como una escolarización limitada, una baja inteligencia y la falta de comprensión del concepto del refrán, así como de una amplia diversidad de trastornos psicopatológicos primarios y secundarios. La anatomía patológica y el análisis de laboratorio son muy importantes, así como la electroencefalografía, tomografía computarizada y resonancia magnética nuclear, además de las pruebas neuropsicológicas. Como sucede con todas las exploraciones médicas, las evaluaciones psiquiátricas como la exploración del estado mental deben interpretarse en el contexto global de una evaluación clínica y de laboratorio exhaustiva. Los pacientes psiquiátricos y neuropsiquiátricos requieren una exploración física cuidadosa, especialmente cuando existen ciertos aspectos que implican trastornos médicos etiológicamente relacionados o concomitantes. Al consultar a internistas y a otros especialistas, el clínico formulará preguntas específicas para centrar el proceso de diagnóstico diferencial y emplear eficazmente la consulta. En particular, la mayoría de enfermedades cerebrales primarias o sistémicas que provocan trastornos psicopatológicos también se manifiestan con diversas alteraciones periféricas o centrales. Inicialmente se practicará una evaluación analítica sistemática que puede ir seguida de diversas exploraciones auxiliares para incrementar la especificidad diagnóstica. La electroencefalografía es una exploración fácilmente accesible y no invasiva de la disfunción cerebral, que tiene una alta sensibilidad para muchos trastornos, aunque su especificidad es relativamente baja. Además de sus usos conocidos en la epilepsia, la mayor utilidad de la electroencefalografía se asocia a la detección de ritmos eléctricos alterados asociados al delirium leve, las lesiones ocupantes de espacio y las crisis epilépticas parciales complejas continuadas, en las que el paciente se mantiene consciente aunque conductualmente alterado. Esta prueba exploratoria también es sensible a los estados metabólicos y tóxicos. Con frecuencia muestra una lentificación difusa de la actividad cerebral. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son valiosos instrumentos para la exploración neuropsiquiátrica. Los recientes desarrollos en la resonancia magnética permiten la determinación directa de estructuras como el tálamo, los ganglios basales, el hipocampo y la amígdala, así como las áreas temporales y apicales del cerebro y las estructuras de la fosa posterior. La resonancia magnética ha reemplazado ampliamente a la tomografía computarizada como método más útil y rentable para la obtención de imágenes en neuropsiquiatría. Los pacientes con hemorragias o hematomas cerebrales agudos se siguen evaluando mediante tomografía computarizada, aunque estos casos no suelen presentarse en el ámbito psiquiátrico. La resonancia magnética diferencia mejor el límite entre la sustancia gris y blanca y es útil para detectar diversas lesiones de la sustancia blanca en las regiones periventricular y subcortical. La significación fisiopatológica de dichos cambios aún no se han definido. Las alteraciones de la sustancia blanca se detectan en pacientes jóvenes con esclerosis múltiple o infección por el VIH y en pacientes ancianos con hipertensión arterial, demencia vascular o demencia de tipo Alzheimer. La prevalencia de estas alteraciones también aumentan en individuos sanos que envejecen y que no presentan ningún proceso patológico definido, como sucede con la tomografía computarizada,
La mayor utilidad de la resonancia magnética en la evaluación de pacientes con demencia estriba en lo que puede descartar, tumores, trastornos vasculares, más que en lo que puede demostrar específicamente. Estas técnicas de diagnósticos por la imagen y otras, como la tomografía por emisión de positrones, hay que tomar en cuenta que también pueden resultar útiles dentro del proceso de evaluación diagnóstica. Tenemos las pruebas neuropsicológicas, proporcionan una evaluación estandarizada, cuantitativa y reproducible de las capacidades cognitivas de un paciente. Dichas pruebas pueden ser útiles para la valoración inicial y las valoraciones periódicas. Se dispone de pruebas que evalúan las capacidades de una amplia diversidad de dominios cognitivos y puede proporcionar grupos normativos comparativos o índices ajustados basados de muestras normativas. El médico que solicita una consulta neuropsicológica deberá ser conocedor de los puntos fuertes y débiles de los procedimientos seleccionados para obtener el beneficio máximo de los resultados obtenidos. A diferencia del DSM-4-TR, el CIE-10 refiere que los trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, están organizados en base a su etiología común y demostrable en la enfermedad cerebral, lesión cerebral u otras lesiones causantes de disfunción cerebral. En el CIE-10 el término orgánico, en lugar de haberse suprimido, implica solo que el síndrome puede atribuirse a una enfermedad o trastorno cerebral o sistémico diagnosticable independientemente. La disfunción primaria afecta directamente al cerebro. Las disfunciones secundarias se producen como resultado de enfermedades o trastornos que atacan a diversos sistemas orgánicos o corporales, incluido el cerebro. De acuerdo con el CIE-10, todos los trastornos pueden dividirse en dos grupos. Uno, en el que las características invariables y más destacadas son los trastornos de las funciones cognitivas o sensitivas, y otro en el que las manifestaciones más conspicuas se hallan en las áreas de la percepción, el contenido del pensamiento, el estado de ánimo y la emoción, o en el patrón global de la personalidad y la conducta. Por consiguiente, las categorías incluidas en el CIE-10 como trastornos mentales orgánicos, incluidos los sintomáticos, son la demencia en la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia en otras enfermedades clasificadas en otras secciones, la demencia no especificada, el síndrome de amnesia orgánica no inducida por alcohol y otras sustancias psicoactivas, el delirium no inducido por alcohol y otras sustancias psicoactivas, otros trastornos por lesión y disfunción cerebral y causada por una enfermedad física, por ejemplo, trastornos orgánicos del estado de ánimo causados por enfermedad, lesión y disfunciones cerebrales, y trastorno mental orgánico o sintomático no especificado.